Güey, es faigo tenes mios pallabres. Y cachinos de ti naveguen pente los de mío. La UNESCO declara la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles, trabajando para defender y difundir la diferencia cultural y idiomática. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de les sos lingües, que transmiten y preserven los conocimientos y las culturas tradicionales. Güey, tórname hollao y llévate un poco de mí, porque la vida ayer tener o no tener. La palabra que elegí ye huela. Huela, huelo. Llénaseme la boca. Llévame a la infancia cuando yo era niña. Orvallo. Porque préstame sacar les míos plantes a remollar. Y una palabra tan guapina que yo lo primero que me viene a la cabeza cuando siento el cutu. Xelada, toi xelá. Les hablanes. Tráeme recuerdos de mocedad. A mí, préstame la palabra collacies. Porque son el abellugo donde guardame cuando vienen maldades. Porque me recuerda a la mi tía desde que era pequeña, que yo siempre tenía la costumbre de dejar el paparadín. Anda, mujer, no dejes el paparau, y acababa tomándolo ella siempre. La mi palabra más prestosa ye paparau. Sí, sí, vale, muy bien. Bueno, vale, ahora te llamo, un momentín. Frisuelo. Porque me recuerda a mi mamá cuando nos los hacía de pequeños con tanto cariño. La mi palabra ye escaecer. ¿Por qué? Ya no me olvido. Argallo. Que no te pille el argallo. Ya. Que está en griega de la casa. Porque significa hogar, significa familia y, ¿por qué no?, también significa teatro. A mí préstame mucho la palabra llar. Pa' todas les madres. Ma. Puede haber palabra más guapa. Pota. Por la fame que quita. Y una canción que yo cantaba de Guaja. El mezcallo vio con otro a la mujer que quería, y atormentado por los celos, emburriólo el tranvía, y el mazcallo. La mi palabra ye la palabra trisquel.
porque gústame tanto por el so sonido como por el so significado. Fuella. Suéname bien. La mi palabra favorita es guaje. Estaba un guaje ahí jugando a la pelota y decía, oye guaje, pásame la pelota. Y sabía quién era, no tenés falta nombrarlo. Y internacional, ¿por qué? ¿Quién no conoce a Villa Guaje? A Masuela, porque mi abuela desde muy niña siempre me decía que guardara muy bien la masuela. A Fallaizu. Porque la casa de mi abuela ya era muy afallaiza. Golía tortinos de maíz, arroz con leche, a castañas asaes. Ya era tan afallaiza la casa de mi abuela. Esfollar. Recuérdame aquellos primeros refresquinos cuando me llamaban papurrí les panolles y afalagaban les manines. Y además, está en la Biblia. Hay que los guajes se acerquen a mí. ¿Cómo va? ¿Dónde vas? Asturias tiene la suerte de ser territorio multilingüe. La lingua asturiana merece ese recordatorio, esa visibilidad.